Hola, ¿cómo está? Bienvenido a esta nueva emisión de Economía en Tiempo Real. En el tercer trimestre del año se moderó un poco la emergencia económica en la que se encuentra el país debido a la pandemia del COVID-19. Como resultado del levantamiento de algunas de las restricciones más fuertes a la actividad económica, el Producto Interno Bruto pasó de caer a una tasa anual récord de 18.7% en el segundo trimestre a una caída menor de 8.6% en el tercero. ¿Cuáles son los factores que permitieron esta recuperación de la economía, que es todavía muy parcial y de incierta duración? Cuando analizamos cambios de un trimestre a otro en el PIB, tenemos que fijarnos en la demanda de bienes y servicios. Y los tres componentes más importantes de la demanda privada son la demanda externa, las exportaciones, y la interna, el consumo de individuos y familias, y la inversión en maquinaria y equipo que realizan las empresas. En primer lugar, destaca la normalización de las exportaciones no petroleras. Mientras que en el segundo trimestre se habían reducido 37% respecto al mismo periodo del año pasado, en el tercer trimestre la reducción fue mucho menor, 3.7%. Por su parte, las exportaciones de petróleo se recuperaron mucho menos. Si bien representan una parte menos importante de las exportaciones totales, son cruciales para el ingreso de Pemex, que está prácticamente en quiebra, y para las finanzas públicas del gobierno. De hecho, la crisis del COVID-19 solo empeoró un poco el desempeño ya muy pobre de las exportaciones de petróleo. En el segundo trimestre cayeron 55% respecto al mismo periodo del año anterior, y en el tercer trimestre la caída seguía siendo importante, de 23%. Si consideramos que ya durante 2019 las exportaciones petroleras se redujeron a una tasa anual promedio de 15%, actualmente las exportaciones de petróleo representan solo la mitad de las que se realizaron en 2018, antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del gobierno. Lamentablemente, la demanda interna no se ha recuperado en la misma magnitud que la demanda externa. El consumo privado, que se redujo en la magnitud récord de 22% en el segundo trimestre, en el tercer trimestre seguía 14% por debajo de su valor del año pasado. Acá destaca la caída mucho mayor del consumo de bienes importados, que fue de 30% y 21% en los últimos dos trimestres. El otro componente importante de la demanda interna, la inversión que realizan las empresas en maquinaria y equipo, presentó una recuperación aún menor. Este componente también fue mucho más afectado durante la parte dura de la crisis. En el segundo trimestre se redujo a una tasa anual de 36% y en el tercero la reducción fue de 18%. El equipo y maquinaria de origen nacional fue el más afectado, con caídas de 49% y 22% en esos trimestres. Al igual que las exportaciones de petróleo, la inversión en maquinaria y equipo ya se había reducido durante 2019, en este caso 7%. De esta manera, la inversión en maquinaria y equipo se encuentra actualmente un 30% por debajo de la que hubo en el año previo a la llegada de López Obrador al gobierno de la República. La inversión privada es crucial para el crecimiento económico de los próximos años. ¿Cuáles son las perspectivas para la recuperación de la inversión? Según las encuestas del INEGI, la confianza empresarial en los sectores de la construcción, el comercio y las manufacturas no se ha recuperado aún de la caída que sufrió en los últimos meses. El nivel de confianza, que rondaba los 46 puntos en febrero de este año, se encontraba en promedio en un nivel de 42 puntos en octubre y sin muestras de una tendencia a recuperarse. Si bien el optimismo de los representantes de las empresas ha mejorado desde mayo, el índice que mide la percepción sobre si el momento actual es adecuado para invertir, la línea de color morado en esta gráfica, se situaba en los 25 puntos en octubre, muy por debajo de los 37 puntos de febrero, antes de la pandemia, y de los 42 puntos de diciembre de 2018. No obstante, en lo que respecta a la percepción que tienen los representantes de las empresas sobre la situación económica del país para dentro de un año, la línea de color verde, parece que el optimismo ha regresado a su nivel prepandemia. No obstante, este se mantiene por debajo del que tenían a fines de 2018. En conclusión, si bien la demanda externa parece haberse recuperado bastante, la demanda interna sigue muy débil,
en particular la inversión. Y las expectativas de los empresarios no parece indicar que esto último vaya a cambiar muy rápido. Hasta acá llegamos hoy. Muchas gracias por su atención. Soy Marcelo de la Jara. Hasta pronto.